Hola y bienvenidos nuevamente. Soy Paola Andrea Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. Los vengo acompañando en el módulo de programación orientada a objetos en nuestra última unidad. Estamos hablando de la arquitectura de patrones de diseño. Ya vimos la introducción del lenguaje Java, las palabras reservadas, la estructura, los proyectos. Ahora vamos a continuar viendo cómo trabajan estos procesos de paquetes, librerías y variables. O sea, revisar el proceso de proyectos. Entonces, para eso vamos a verificar que realmente existe dos maneras de poder organizar nuestros proyectos en lenguaje de programación en Java. Para ello, es importante tener en cuenta que Java como proyecto contiene un código fuente y unos archivos relacionados para construir un programa. Este tiene un constructor el cual está asociado para compilar o incrementar los archivos de manera en que nosotros vamos desarrollando. Java también tiene un proceso en el cual también mantiene un modelo de contenido. Por lo tanto, este modelo incluye información sobre la jerarquía de tipos y referencias de declaraciones de los elementos Java y la información que llega a actualizarse constantemente para que el usuario pueda tener un cambio dentro del código. La actualización del modelo de Java interno es independiente del constructor de Java. Concretamente, estamos hablando de que se realizan una serie de modificaciones de código y la construcción automática se desactiva de acuerdo al modelo de referencia que tengamos a continuación del presente proyecto. Hay dos formas de organizar los proyectos en Java y puede darse de esta manera, utilizando el contenedor del código fuente y reorganizarla de manera adecuada para los proyectos simples. Otra es utilizar los métodos de código fuente para su llamado en instancias de recomendaciones simples para los compuestos o para los más complejos dentro de la subdivisión de paquetes o grupos. Es así, vamos a revisar lo que concierne frente al manejo y su utilidad. Para ello, entonces, determinamos que efectivamente existen dentro de las declaraciones imperativas de nuestros proyectos una serie de eh, estamentos donde podríamos llegar a basarnos dentro de su modelo conceptual y que estos proyectos realmente me lleguen a refianzar la creación de los mismos. Para ello, pues, para crear un proyecto necesitamos comenzar a generar los paquetes, pero ¿qué son los paquetes en Java? Normalmente nosotros efectuamos paquetes que son como algo que se utiliza dentro de dentro de muchas cosas que están dentro de algo que lo envuelve, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que los paquetes son un mecanismo que se usa para facilitar la modularidad del código. Recordemos que nosotros nos podemos comprometer dentro del alcance de un proyecto a ciertas cosas con el interesado del proyecto. No le podemos entregar todo de una. Por lo tanto, la modularidad es lo que nos permite que efectivamente definamos con esa interacción de interfaces y de clases y que podamos distribuir el archivo que se utiliza de acuerdo al elemento que requiere cada código de curso. Por lo tanto, estamos usando la sentencia de import para que esos paquetes sean importados. La funcionalidad de la aplicación depende mucho de la manera en cómo le estemos implementando de acuerdo a las múltiples clases de implementación y a las distintas relaciones que pueden agruparse de acuerdo a unas unidades a nivel superior y paquetes que actúan dentro de la contención de esos tipos. Por lo tanto, dentro de este proceso comenzamos a establecer un código con palabra reservada package que ayuda a identificar a qué paquete pertenece. Ya dentro de cláusulas, ya colocamos el import y dentro del import colocamos el módulo de código que puede tener referencia a otro tipo de paquetes. En ese caso, la creación de los paquetes, como lo vemos en la imagen, genera de manera sencilla una palabra clave con package al inicio de los módulos de código con el cual concretamente definimos las clases y la manera en que se va a contraer esa clase. El trabajo de un proyecto, por ejemplo, en NetBeans o Eclipse, podemos verificar
en esta imagen que es de NetBeans, comprobar que los proyectos son generados de acuerdo a la representación de esos paquetes y específicos conforme a los contenedores y actúan alojándose dentro del módulo con extensión .java con el código fuente. El menú conceptual del proyecto nos ofrece una extensión de acuerdo a una nueva instancia de Java de paquete para que habituemos dentro del código un nuevo paquete. Es importante recordar que un nuevo paquete en NetBeans, por ejemplo, se propone la definición de un nuevo paquete cuyo nombre sería el mismo proyecto, ¿sí? Donde alojaríamos todos los módulos del código. En proyectos complejos, no obstante, puede ser necesaria la creación de paquetes adicionales. Sin embargo, dentro de un paquete puede llegar a contener, además de las definiciones de los tipos de clases e interfaces, otros paquetes que dan lugar a la estructura y a la jerarquía de los contenedores. La definición de los subpaquetes depende mucho de cómo llamamos esos paquetes y lo que contienen esos paquetes. Por lo tanto, se podría identificar contenedores seguidos de un punto y sobre ese punto el subpaquete que lo acompaña. Debe existir una serie de niveles que permitan agregar esos diferentes identificadores de separadores y que formen parte completa de todo el paquete. El diagrama de por sí representa un contenido en el cual es llamado un campus a nivel de modelo vista controlador para que corresponda como atributo de un proceso contable, por ejemplo, y que podamos, de acuerdo a definir directamente las cosas que vienen vinculadas dentro de ese proceso contable, pero que si las asociamos dentro de la distribución de un tercer nivel, pues podríamos llegar a ser un correspondiente arquitectura de patrón arquitectura, de arquitectura MVC, en el cual los módulos se refieren a las denominadas cuentas, movimientos y la vista. Por lo tanto, comenzaría una cláusula de paquete que indique por completo a qué paquete pertenece para que efectivamente se pueda denotar de esta manera. Todas las clases pertenecen a un mismo paquete y comparten un ámbito en común, al que pertenecen aquellos miembros que no especifican explícitamente, será de otra visibilidad. Ya sabiendo eso, pues entonces miremos cómo hacemos la importación de paquetes o para qué sirve. En primera instancia, ya que tenemos un paquete, pues lo ideal es verificar en la caja de herramientas cada una de las colecciones que tenemos dentro de esas herramientas para poder trabajar, de lo cual necesitaríamos acceder al abordamiento del desarrollo para un nuevo proyecto. En este caso, necesitamos verificar la importación de la librería y la importación de los ámbitos comunes dentro del paquete para que sean usadas. Según el procedimiento habitual, debemos crear una serie de objetos que acceden a servicios de la clase. Por lo tanto, una figura de exponer esa cláusula sería el import para hacer el llamado y debe utilizarse dentro del elemento concreto del paquete, facilitando el nombre seguido del punto y el identificador de dicho elemento. Por ejemplo, para importar la clase match del paquete Java, debemos acceder directamente a la constante y verificar dentro de una función matemática que lo puede llamar para identificar el pi. De 3,1416. Para eso necesitamos la importación de una librería como Java Launch Match. La librería como tal, Match, es la librería matemática para funciones trigonométricas, para algoritmos naturales, bueno, todo lo que tiene que ver con la matemática, esa librería es la que nos sirve para ello. Es habitual dentro de la importación de un paquete que nos interesen diferentes definiciones de casos individuales. Si nosotros tenemos un orden de paquetes como metadatos, pues podríamos reducir de pronto la alternativa de poder mirar la recursividad del sistema a nivel de hilos, a nivel de llamados, a nivel de implementación de factores importantes que debo distribuir dentro de mi entorno de desarrollo. En ocasiones ocurre que la clase Mesh, por ejemplo, podemos importarla dentro de la clase, pero puede acceder directamente a otros miembros estáticos, constantes o métodos, los cuales pueden llegar a incurrir dentro de objetos por ella misma, lo que nos genera una fuerza constante de sintaxis para cada miembro y que ese match sea incluido o bien como un pi o bien como un seno
para referirnos directamente a todo lo que puede llegar a extraer dentro de esa librería. Obtenemos de pronto una similitud de sintaxis si llegamos a decir import static package punto class y punto asterisco, cuya finalidad es poder incluir de pronto el ámbito actual de los miembros estáticos y que la clase incluida pueda llegar a tener al menos la mitad de lo que estamos haciendo como importación. Importante que dentro de todos los procesos de paquete, pues se asocie muy bien a la relación de las clases, de los paquetes y los sistemas. ¿Por qué? Porque en Java existe una estrecha relación entre las definiciones de ellos, en donde de manera local, si no los nombramos de la manera propicia, pues vamos a tener problemas de ejecución. Por lo tanto, dentro de la ejecución nos va a decir algo así como no encontramos esa variable global o no se puede ejecutar. En esto es pertinente que almacenemos los módulos contenidos al código, en la cual puede pasarnos totalmente por inadvertidos el trabajo de una herramienta de desarrollo como NetBeans, ya que hay opciones en las que se carga de ocultar esos detalles. No obstante, es interesante que conozcamos dicha relación, ya que no nos permitirá como tal generar las necesidades de trabajo y directamente que estén conectados junto la JDK. Cada módulo de código debe tener o debe estar proyectado únicamente para una clase pública, cuyo nombre es representado en mayúscula y minúsculas. Debe incluir como tal un módulo para que pueda ser estructurado conforme a la correspondencia directa de los identificadores de la clase y los archivos que se van a alojar allí. Esto afectaría a las clases sanidades y afectaría a las clases públicas para definirse dentro del mismo módulo. El nombre de los paquetes establece además el nombre de la carpeta donde se pueden alojar los módulos de código y los contenidos de ese paquete. Los nombres de cada paquete pueden ser compuestos, se pueden usar puntos con separaciones para su asignación o proporciones de identificador. Cada parte identificada debe tener un subdirectorio, el cual demuestra como la manera de poder acceder de uno a otro. Si trabajamos en líneas de comando, pues usamos directamente el JDK. Esto debe tener, por lo tanto, una compilación de ejecución verificada que se satisface conforme a la correspondencia entre el nombre del paquete y la clase dentro de la estructura de los directorios. Importante que el nombre del archivo, es decir, todo lo que nosotros hagamos desde la superclase debe tener ese llamado congruente de nombre superior para evitar errores. La concurrencia del llamado de los directorios debe ser almacenada completamente dentro de la compilación de un archivo YAR. Por lo tanto, podríamos ver que esos archivos asimismo pueden contener todo lo que está dentro de la misma clase del módulo. Vamos a ver en ese orden de ideas cómo podríamos llegar a implementar este proceso en un desarrollo de proyecto basado en paquetes y basado en la estructura que acabamos de ver comentado desde allí. Entonces, verifiquemos muy bien cómo puede ser invocados los paquetes y cómo los podemos llamar para su funcionalidad. Aquí tenemos NetBeans y vamos a comenzar a utilizar las funciones específicas para la creación de esos paquetes, para crear un nuevo proyecto, ya sabemos cómo le debemos llamar, verificamos la clase en la cual va a estar por defecto y donde vamos a estar establecidos dentro de la modificación del llamado. En esta, pues vamos a tener de pronto el llamado de la abstracción de cada uno de los métodos para que los proyectos previos puedan tener efectivamente los módulos correspondientes de desarrollo y abstracción. Bien, entonces miremos de qué manera lo podemos trabajar. Acá tenemos un ejemplo de abstracción, tenemos el package abstracción y dentro de él el subpaquete de conexión para la modulación. En este caso tenemos el abstracción y las demás clases que los van a permitir llamar de tal modo.
Aquí podemos ver que se puede tener una lógica métrica de acuerdo al ordenamiento de los datos. Es decir, si yo tengo esta estructura de paquetes, pues se me va a facilitar un poco el hecho de desarrollar contenidos a nivel de mi aplicación. Por lo tanto, es aquí donde los paquetes de archivos se ven condensados para la estructura completa de nuestro desarrollo. Y de esa manera, pues podemos estructurar todos los paquetes dentro de una estructura lógica para que tenga el llamado a las librerías de contorno y desarrollo a las que nosotros necesitamos que acceda. El Java Package lo que hace es darle una significancia de comportamiento de acuerdo a esa modulación. Aquí vemos cómo se crea el paquete. Aquí podemos reorganizarnos de una manera mucho más sencilla, de tal manera que jerárquicamente dentro de la correspondencia de los ficheros sepamos cuál es nuestra clase principal, cuáles los módulos de desarrollo a nivel de conexión, sobre todo cuando estamos haciendo bases de datos. Qué interesante es este proceso porque podríamos verificar la cláusula de llamado de acuerdo a la conexión de la base de datos. Si estamos trabajando sobre una arquitectura modelo vista controlador, pues verificar cuál es el modelo, cuáles son las vistas y cuáles son el controlador que vamos a utilizar para esa arquitectura. También para la arquitectura o por patrones de diseño de software, podemos determinar cuáles serían aquellos que se pueden trabajar por capas. Entonces también lo vemos ahí reflejado. Es como tener un orden respectivo de acuerdo a la estructura de nuestros archivos y los paquetes que van a corresponder para cada uno de ellos. En este caso estamos viendo una entrada de archivos que contiene de acuerdo a al DOS y estamos viendo la estructura y estamos viendo el comportamiento de los paquetes y cómo la estructura viene conformada de acuerdo a la creación desde NetBeans dentro de su funcionalidad. Y tenemos además todos los permisos de escritura, lectura, que tienen ellos para poder hacer su funcionamiento y cuando fueron creados. Aquí tenemos el comando de controlador vista para la clase main. Llamamos el jar para efectos de validación de los archivos que estamos facilitando en su llamado. Este fue el nombre que se le dio. Y el nombre de la carpeta donde inicialmente hemos hecho toda la apertura de nuestro código. De esa manera ya tenemos los directorios hechos. Nos está viendo la representación de cada uno de ellos de acuerdo a la composición. Tenemos el origen de la base de datos en XML, el YAR que está como con Campus Contact y la descripción de un archivo adicional como Campus Contact. Aquí vemos la estructura del directorio, quizá un poco más cómoda al distribuir todos los elementos archivo por archivo, de tal manera que los lotes ejecutables nos van a permitir manejar dentro de multiplataforma en Linux o Mac una estructura organizada de nuestro proceso de desarrollo a nivel de cada proyecto que nosotros deseemos ejecutar para la construcción. Bien, entonces ahí vemos la importancia de poder generar de manera jerárquica los archivos y que explícitamente podamos tener ese
comportamiento de orden para nuestro llamado. Vamos a mirar también otra parte del proceso para la creación de proyectos a nivel de nuestro desarrollo, en el cual vamos a utilizar una serie de procesos de llamadas. Entonces vamos a comenzar a ver la creación de un proyecto en Java. Pues no es distinta a lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Pero para la construcción de ese proyecto, ¿cómo hacemos la disposición de los paquetes? ¿Cómo hacemos la disposición de los llamados de esa creación? Entonces, vamos a revisarlo. Como nos damos cuenta dentro del análisis de comportamiento, ya creamos un paquete, ese paquete como proyecto inicial quedó como proyecto inicial y dentro de las paquetes que lo van a contener ya tenemos dos clases llamada persona y principal, dentro de los cuales pues vamos a comenzar a crear las entidades de nuestro proceso, en este caso persona, es la única entidad y los atributos que se van a dar frente al proceso de gestión de personas. Miren lo interesante de tener la estructura de los paquetes para poder llamar de una todo lo que yo necesito a nivel de atributos y gestión del get y del set. Entonces, facilitamos un montón de trabajo en ese aspecto y llamamos de manera organizada los procesos para poderlos ejecutar de manera
concisa dentro de un proceso de inicialización para métodos constructores. Aquí ya tenemos todos los atributos declarados y por el método principal ya vamos a comenzar a organizar qué es lo que vamos a hacer con esos atributos. Vamos a asignar valores predeterminados para que se comporten de una manera en la cual nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, persona va a tener una atribución desde una instancia para que persona sea llamado dentro de una cadena de datos. Esos métodos constructores son atributos que me permiten a mí verificar la manera de utilizarlos y cómo le damos funcionalidad. ¿Para qué estamos solicitando el dato y con qué fin propicio lo estamos haciendo de tal manera que se ejecute dentro de nuestra aplicación? Luego ya llevamos los set para seleccionar los campos específicos y que estén demarcados dentro de la selección y llevados para su métrica y la demás invocación que requeríamos para él. Aquí tenemos una serie de atributos ya con una validación interna. Aquí no estamos permitiendo que el usuario ingrese información, sino que la misma aplicación se va a encargar de tener ya unos datos dentro dentro de cada variable para que efectivamente se pueda ver reflejada. No le estamos permitiendo de pronto al usuario que él ingrese esa información, sino que ya la tenemos dentro del programa, dentro de nuestro código fuente. Asimismo, vamos demostrando los valores que se van utilizando dentro de cada variable. Una vez ingresados los valores determinados dentro de la selección, entonces buscamos que los objetos se instancias para pues, ser imprimidos dentro de consola. ¿Cómo lo hacemos? Directamente llamamos la variable que contiene esa información, es decir, el personal. Y, y llamamos de manera concatenada el get nombre, el get apellido, el get de identificación y así con cada uno de lo que nosotros queramos que sea visible.
Aquí ya determinamos como tal el funcionamiento de las propiedades que tiene cada uno de acuerdo a su llamado. Entonces tenemos una línea de impresión eh, para los objetos ya declarados. Simplemente lo que estamos haciendo es imprimir lo que estamos capturando por medio del get. Listo. A partir de eso, pues ya verificamos que estén todos los datos para su impresión y hacemos su respectiva validación. Fíjense que es muy importante poder tener una estructura de datos a nivel de paquetes para que su ordenamiento y su llamado sea más lógico, ¿sí? El metadatos me permite tener una lógica de llamado que permita llevar menos errores de compilación, menos errores de ejecución. En algo nos caracterizamos los ingenieros es que somos muy organizados para tener todo muy controlado y dentro de esas métricas poder alcanzar las cosas que requerimos de manera rápida. Fijémonos que si nosotros ya tenemos un control sobre las cosas, cómo las organizamos, pues es más fácil de buscarlas. Si tenemos un programa en donde tenemos todo incrustado, pues se va a generar muchísimos errores y para poder encontrar el error dentro de todo eso es bastante estresante. Entonces, por eso la conformación de los paquetes y la infraestructura que debemos mantener para que efectivamente todo el envío de la información sea correcto, sea claro, sea conciso. Aquí ya vamos a ver el lanzamiento, entonces ya la máquina virtual se alista para poder mostrarnos esa salida de información. En ese caso, pues ya tenemos acá eh, que María Pérez con identificación tiene esa edad, es de sexo femenino, y Pedro Mora con identificación tiene la edad de 35 y su sexo es masculino. Ahí ya tenemos las dos impresiones y el manejo de llamado que se requiere para ese manejo de paquetes. Miren la importancia que se tiene frente a la manera en que nosotros documentemos adecuadamente nuestro código, pues nos permite de alguna manera generar unos procesos más optimizados, que realmente podamos buscar la garantía de que nuestro código sea lo más limpio posible, que efectivamente estas muestras y esas garantías de desarrollo me permitan tener esa estructura. De igual manera, cuando estamos en el ámbito de desarrollo, en el módulo, en la vida real, dentro del contexto real de desarrollo, pues vamos a tener una serie de compañeros que ya trabajan sobre esta estructura. Entonces, no es, digamos, eh, una manera particular de trabajar, no, es la manera que se debe trabajar para que los programadores se puedan entender de acuerdo a su desarrollo y lógica a nivel de la estructura de lanzamiento, porque es más fácil trabajar de esa manera, que todos estén integrados bajo una misma referencia de solicitud. Ok, entonces emitamos esto y comencemos a generar una serie de resúmenes frente al manejo de los paquetes. Entonces, la cláusula como tal vimos que utiliza una importación concreta, facilitando el nombre seguido y los identificadores para que puedan ser llamados como lo vimos en su ejemplo.
y que precisamente todos esos llamados sean generados bajo la manera de poderlo crear con procesos de llamado específico y que sean mucho más claros desde el proceso de su creación, desde el proceso de sus llamados con métodos, que efectivamente permita generar una serie de rutinas en las cuales pueda llevar pues servicios óptimos, sobre todo para facilitarnos la vida como desarrolladores de verdad. Es una manera muy interesante de poderlo efectuar. Bueno, ya vimos cómo se trabaja un proyecto dentro de NetBeans. Vamos a ver cómo lo trabajamos dentro de la creación Eclipse. Entonces, no es muy cambiante, pero sí es bueno que nosotros tengamos esa premisa de cómo tener en cuenta el desarrollarlo en un lado y otro, por conocimiento, porque a la final, pues, quien decide en últimas cuentas es dentro del editor de desarrollo es el programador. El programador se acomoda de acuerdo a las herramientas y el modo de usabilidad, lo que más concierne para nosotros dentro del desarrollo. Entonces, aquí lo estamos viendo por Eclipse. Aquí ya tenemos la creación del paquete. Como nos podemos dar cuenta, lo que se hizo fue crear el proyecto, perdón, y ahora lo que vamos a proceder es a crear el paquete. El proyecto tiene nombre THP raya al piso ejercicio -01 y el paquete va a tener de nombre de distinción, dice acá, que recuerde que los paquetes deben ser a la usabilidad de lanzamiento de acuerdo a lo que va a intervenir cada clase. Por lo tanto, debemos tener presente cuál va a ser el nombre. Entonces, en este caso lo colocamos como TP raya al piso 01. Aquí dentro de la creación de las clases, entonces ya vamos a decirle dentro del componente qué es lo que vamos a crear y cuál va a ser el nombre de esa clase. Entonces sabemos que venimos de una carpeta o un proyecto llamado THP raya al piso ejercicio raya al piso 01. Y dentro del paquete tenemos el TP 01. Esa es la arquitectura que debemos tener. Vamos a implementar el método de usabilidad para public static main para los argumentos de excepción. Ya tenemos nuestra clase creada, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar en ellas, indicando lo que necesitamos en cada línea. Luego de la declaración, lo que hacemos es definir la clase para el trabajo de manera pertinente. Entonces, aquí ya estamos viendo que se creó una clase de manera pública. Esa clase tiene el nombre de lo que nosotros creamos como punto Java, es decir, JE raya al piso 01. Abrimos la clase y seleccionamos la apertura de todo lo que vamos a tener en cuenta. Dentro de las líneas de instanciación, métodos, propiedades específicas de iteraciones. Luego tenemos el public static void main, que es la entrada de argumentos para poder verificar cuáles son esas excepciones que vamos a tener dentro del desarrollo que pueden incurrir frente a la ejecución o el lanzamiento de alguna petición. Listo, entonces estamos al listamiento.
Ese es el proyecto que tiene como tipificación y esa es la manera en la cual nosotros debemos determinarlo para que funcione de esa manera. Esa es la manera de crear los paquetes dentro de Java y poder tener un trabajo conciso frente al desarrollo de procesos que estemos ejecutando. Entonces, precisamente indicaremos dentro de lo que hemos hablado y como resumen la buena dirección dentro de los paquetes, la buena manera de generar los proyectos que enmarquen diferentes tipos de entrada a nivel de soporte. Podemos crear juegos, sistemas de información a nivel de operaciones que pueden ser concretas al CRUD, es decir, a la creación, a la lectura, a la actualización y eliminación, crear formularios, generar procesos de aplicativos de lanzamiento como calculadoras, relojes digital, que podamos asociar aplicaciones Android para efectos en los cuales podríamos llegar a trabajar desarrollos más compuestos, ¿cierto? Y que esas composiciones de trabajo pues sean llevados a un desarrollo de contextura lógica dentro de las composiciones a nivel de desarrollo conceptual y lógico dentro del proceso. Vamos a mirar ya la creación de una ejecución de un login para tener en cuenta su manejo y las estructuras del mismo. Vamos a trabajarlo con Frame. Vamos a darle unas características específicas de su manejo. Si nos damos cuenta que toda la estructura está trabajando por un frame, ya tenemos el logueo y la principal. Dentro del logueo, pues ya tenemos una estructura de comportamiento, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es sacar los objetos que van a ser llamados para poderlos revisar. Entonces, en el logueo que necesitamos, necesitamos un label, necesitamos un text field eh, y un botón normalmente. Uno para el login, otro para el usuario, usuario contraseña y las cajas de texto para poder ingresar esa información, como lo vimos en encuentros pasados. Fíjense que aquí también hay una estructura de comportamiento de acuerdo a los paquetes. Tenemos un proyecto llamado Login. Dentro de él tenemos un paquete, ¿cierto? Dentro de ese paquete tenemos logueo y principal. Aquí ya tenemos el proceso de login. De pronto hay que cuadrarle la interfaz de posición y el tamaño de los text field. El contraseña también para que se vea completa, ampliarla un poco, colocarla al mismo nivel. Bueno, son detalles de interfaz que nosotros ya le damos. Listo, entonces ya nos vamos a ir con la habilitación de los eventos que va a tener cada uno de esos eh, objetos utilizados dentro de nuestra programación.
Aquí ya estamos viendo cómo se le está dando a cada una de las eh, validaciones de las variables que tenemos por cada objetos, cómo se va a, o sea, cómo va a tener ese funcionamiento a nivel del action. En este caso le estamos diciendo que ese action va a tener una validación y esa validación se va a cumplir siempre y cuando la estructura de control sí condicional se dé frente a la captura del texto y que lo iguale a Diego. Si el usuario es Diego, pues entonces le va a permitir la entrada. Y si la clave de Diego es 123, pues bienvenido al sistema. De lo contrario, vamos a hacer la validación de esa operación booleana en no. Si no es así, dentro de la validación, pues entonces se tendrá que tener un mensaje de excepción por error, indicándole tal vez el usuario y la contraseña no corresponde o los datos ingresados no son válidos. Y que sea visible en pantalla para poder poner el objeto a punto de vista para que sea visible. Aquí el set visible ya tiene que ver con la ventana principal de lanzamiento por su set layout perdón, por su set visible y los parámetros de lanzamiento. En caso tal de que el lanzamiento se cumpla, pues lo vamos a dejar como null para que se pueda ejecutar dentro de un cuadro de diálogo usuario y contraseña incorrectos y que nos emita un mensaje de error. ¿Listo? Entonces ya teniendo esos parámetros de mensaje de error, pues ya vemos cómo puede llegar a darse dentro de la ejecución. Guardamos y lanzamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ventana con un login, la contraseña, ese amarillo si no es pertinente, mandarlo para ese tipo de casos. Y si es seguro, entonces nos va a decir que ingresó el sistema. Bienvenido al sistema. Ahora miremos que no fue posible. Inventémonos otra manera de poder presentar ese proceso final. Y así le podemos dar múltiples procesos de ingreso para que de esta manera se pueda ver el contraste de ingresar con éxito en un cuadro de diálogo y finiquitar de pronto las características que puede tener de acuerdo a esos procesos. Si coloco los datos mal, ¿cierto? Erróneos, pues me va a emitir un mensaje diciendo error de contraseña. Ya al final de nuestro proyecto, pues ya vamos a ver los requerimientos que se deben tener para cada uno y los inicios de sesión adecuados. Ingresaste con éxito para poder ingresar a otro módulo o otro paquete de desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, de esa manera podemos ver la aplicabilidad de los servicios que hemos visto hasta el momento en nuestra clase. Nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con nuestra unidad número 4. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.